Estábamos haciendo todo lo que era el examen de orina, ¿no es cierto? Ya habíamos visto todo lo que corresponde a los cristales, ¿sí o no, Joao? Y habíamos Sí, sí, visto doctora. lo que corresponde a eh, elementos formes, ¿no es cierto? Vimos cilindros, leucocitos, hematíes. No, listo, que no te veo. No puede. Clima. Está cargando el video. Ya está grabando, ¿no es cierto? ¿Ves cómo se demora de cargar? Joao, habíamos hecho. ¿Estás mirando la diapositiva, hijo? Sí, sí, doctora. Ya, habíamos hecho todo lo que era cristal. Eso sí me acuerdo la semana pasada, ¿no? Y Se le escucha muy bajito, doctora. ya, hijita, ya, no hay ningún problema. ¿Ahora me escuchas mejor o más bajito? ¿Aló, Más o aló? menos. Ya está bien. Creo que más bajito me escuchan. Ahora, Está bien, doctora. Sí, un poco mejor. ya, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí, un poco mejor. Ya. No hay más volumen, ¿ah? Lo que hicimos la semana pasada era todo lo que eran cristales. Desde cristales que estaban a pH ácido y pH alcalino. E inclusive vimos otros elementos que podían estar ahí, como la presencia de parásitos, ¿no? Sobre todo la Trichomona vaginalis, que es un protozoario, y también pudimos ver el Enterobius vermicularis. También vimos lo que eran fibras o artefactos, ¿no es cierto? Partículas de talco. Y también logramos ver un falso cilindro, ¿no es cierto? Que le denominábamos cilindroides. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Conteste. ¿Y cómo no me contestan? No me decís que no me escuchan. ¿Ah? ¿Algún requisito? Bien.
únicos elementos, sino que también teníamos otros elementos, ¿no es cierto?, que vendrían a ser presencia de células, leucocitos, el cual es muy importante porque me permite decir si hay un proceso de una infección urinaria, ¿no? Lo cual es importante para yo después poder mandar a hacer un urocultivo. Y también ¿me escuchan ahora mejor? No. Sí, doctora, sí. ¿Me escuchan? Yo, ¿me escuchas, hijito? Sí, se escucha, doctora. ¿Me escuchas? Creo que no. Sí, doctora, un poco Sí, bajo. doctora. Entonces tenemos los famosos leucocitos, que es lo más importante porque estos me dicen si hay un proceso infeccioso, pero también tengo que ver si hay hematíes, porque esto me podría indicar una enfermedad renal, ¿no es cierto?, porque no deben encontrarse definitivamente, y los llamados cilindros, ¿no es cierto?, diferentes tipos de cilindros. Eso no le tocó con ustedes, porque después me toca hacer lo que es el examen físico y químico, ¿no?, de la orina. Acá claramente estoy viendo hematíes, ¿no es cierto? Y creo que ustedes pueden ver que no tiene ningún núcleo en su interior. Por lo tanto, y son redonditos, son bicóncavos, entonces esto debe ser, ¿qué cosa? Un hematíe, y se reporta por campo, ¿no? Entonces hay que contar, ¿no es cierto? Digamos que este es todo el campo observado en el microscopio, entonces yo tengo que contar. Entonces acá, por ejemplo, tengo 3, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26. Ah, ya. Si tengo 26 hematíes, yo no voy a poner P26 hematíes, porque eso no significa que en cada campo yo voy a tener justamente 26. Así que se trabaja con rango. Entonces, si tengo 26, entonces podría estar, ¿no es cierto?, de 25 a 30 hematíes por campo, ¿no? Se hace un rango, ¿no? Y esas cosas que están acá, esto que está acá, ¿no es cierto?, ¿qué cosas serían? Gérmenes, ¿no es cierto que son? Gérmenes, que se están observando. Y son hematíes normales, no son ni grandes ni son chiquitos, ¿no es cierto? Acá también vemos mayor cantidad de hematíes. Pero si tengo una orina que es hipertónica o hipotónica, me va a alterar la morfología de esos glóbulos rojos. Y si me altera la morfología de los glóbulos rojos, va a depender de la concentración del líquido exterior. Así que si tenemos que en la parte externa la concentración del líquido tiene mayor densidad que lo que se encuentra dentro del propio hematíe, entonces el líquido va a comenzar a salir del hematíe. Y el hematíe se me va a achicar, y tendré lo que se denomina hematíes crenados, ¿no es cierto?, arrugaditos, pequeñitos, y esto se da en presencia de orinas hipertónicas, ¿no? Entonces, ¿no?, acá claramente tenemos un hematíe, ¿no es cierto?, normal, y acá se ha salido el líquido y ahora tengo, ¿qué cosa? Hematíes, ¿qué cosa? Crenados. Pero no significa que todos los hematíes van a ser crenados. Puedo tener una parte de crenados con una parte de hematíes, ¿no es cierto?, que llegan a mantener su forma. Y se reporta en porcentaje la cantidad de hematíes que yo tengo. Digamos que yo observo, a ver, de 15 a 20 hematíes, ¿no? Digamos que en un campo observo 20 hematíes. Entonces me pongo a contar, a ver, acá, ya, acá. En este, ya. En este, acá tengo 2, 4, 6 hematíes. Allá, 6 hematíes. 6 hematíes es el 100%, ¿no es cierto? Ya.
¿Cuántos hematíes crenados tengo? Chiquitos, ¿no es cierto? 1, 2. Entonces 2 corresponderá a X. Y 4 corresponderá a Y. Entonces digo, ¿no? En porcentaje, de 15 a 20 hematíes por campo. Teniendo aproximadamente, pues será un 30%, ¿no es cierto?, de hematíes crenados y un 70% de hematíes normales. Entonces uno reporta en porcentaje. Ya no solamente la cantidad, sino también, ¿no es cierto?, la morfología. Acá, ¿qué pasó con estos hematíes? Estos hematíes han crecido, están mucho más grandes, lo cual significa que estoy en una orina, ¿no es cierto?, que es ¿qué cosa? Hipotónica. Por lo tanto, la concentración, ¿no es cierto?, o la densidad dentro del hematíe es mayor, entonces comienza a captar agua del exterior y comienza a hincharse, ¿no es cierto? Y observamos, ¿no es cierto?, hematíes, ¿no es cierto?, de mayor tamaño. Ahora, muchas veces estos hematíes, ¿no?, cogen tanta agua que terminan al final rompiéndose, destrozándose los hematíes y por lo tanto se libera la hemoglobina. Cuando ustedes hacen la prueba para determinar hemoglobina, ¿no es cierto?, la prueba química que se realiza con Tevenon o con benzidina, ¿no es cierto?, para determinar, me sale que el ensayo es positivo. Pero cuando voy a ver al microscopio no encuentro hematíes. O encuentro unos cuantos, que no corresponde a la cantidad, ¿no es cierto?, de hemoglobina que he encontrado en la orina, ¿no? Entonces a uno le queda la duda, y entonces, porque puede haber confusión de muestra, y uno vuelve a repetir el ensayo y nuevamente vuelve a salir lo mismo. Lo que ha sucedido es que los hematíes que ha pasado se han lisado, se han destrozado los hematíes. Acá, entonces, claramente, acá vemos hematíes, ¿no es cierto?, normales, ¿no?, en la primera diapositiva. En la segunda diapositiva estoy viendo hematíes que están, ¿qué cosa?, crenaditos, ¿no es cierto? Acá hematíes, ¿no es cierto?, con doble halo también se puede ver, visualizar. Acantocitos, ¿no es cierto? Son hematíes, ¿no es cierto?, que van a tener cierta, digamos, deformación, ¿no es cierto?, ciertas como prolongaciones que podría emitirse, ¿no es cierto?, y eso se denomina, ¿no es cierto?, hematíes o acantocitos, ¿no es cierto? Entonces, acá está clarito el hematíe. ¿Y qué le ha salido? ¿No es cierto? Unas pequeñitas prolongaciones, ¿no es cierto? Unas pequeñitas prolongaciones, ¿no? Acá, ¿no? ¿No? Acá está el hematíe, acá también está el hematíe. ¿Y qué le ha salido? Unas prolongaciones o unas evaginaciones, como quieran llamarle, ¿no es cierto?, al hematíe. Esto se le denomina acantocitos, ¿no? Ahí está. Ven para acá, ven para acá. ¿No es cierto? Y esto es importante sobre todo, ¿no es cierto?, cuando hay una enfermedad de tipo renal, sobre todo, ¿no es cierto?, una glomerulonefritis. Por ejemplo, tenemos glomerulonefritis secundaria debido, por ejemplo, a la presencia del Streptococcus pyogenes, porque se produce una toxina y al final, ¿no es cierto?, termina, ¿qué cosa?, dañando, ¿no es cierto?, ¿no?, la membrana del glomérulo, ¿no? Entonces tenemos enfermedades renales. Y lo característico es que uno comienza a encontrar, ¿qué cosa también?, ¿no es cierto?, hemoglobina en la orina. Acantocitos. Eritrocito dismórfico. Quiere decir que el eritrocito, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, diferente morfología, ¿no es cierto?, de lo que está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, estos hematíes pueden tener formas, ¿no es cierto?, anulares, pueden tener forma polidiverticular, pueden ser espiculados, pueden estar deformados, pueden presentar, se pueden presentar como fragmentos, ¿no? Estamos hablando que el hematíe adopta diferentes formas, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Acá, a ver, acá, ¿no? El hematíe, ¿no es cierto? Acá tiene una pequeñita hendidura, acá, ¿no?, medio fragmentado, parecía que estuviera. Acá está agrandado, acá está más pequeñito, acá parecía un alito de hematíe. Entonces,
me está diciendo que yo tengo hematíes de diferentes formas, y eso le ponen eritrocitos dismórficos. Estos hematíes que se observan pueden ser, ¿no es cierto?, de origen glomerular, o pueden deberse, ¿no es cierto?, a diferencia, ¿no es cierto?, de la osmolaridad que se puede encontrar en la orina, definitivamente, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, puede encontrarse presencia de cilindros hemáticos. Acá, ¿no? Eritrocitos, por ejemplo, dis, de acá, ¿no? Estículo, de acá, ¿no? Acá, ¿no? Forma, ¿no es cierto?, ¿no? Diverticular. Acá igualmente, ¿no? Acá están más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué estoy observando? ¿No? Acá está más bonito, ¿no? ¿No? Entonces, estoy observando hematíes dismórficos, ¿no? Como es un sedimento de orina, entonces yo lo voy a ver refringente. Pero si quiero mejorar esa observación, yo la podría hacer, ¿no es cierto?, colocando una gotita de sedimento de orina, ¿no es cierto?, y haciendo una extensión en la lámina. Espero que se seque, lo flameo, ¿no es cierto?, ligeramente por el mechero para fijar los elementos, y después procedo a hacer una coloración. Podría hacerse una coloración, por ejemplo, ¿qué coloración vamos a usar para ver hematíes en sangre? Coloración usaron. ¿Qué coloración habrán usado? El hemograma, ¿con qué coloración emplean para hacer el hemograma? ¿Qué coloración? Doctora, ¿podría ser tinción Wright? Exactamente, hijo. Se emplea la coloración de Ray para poder ver, ¿no es cierto?, mucho mejor esos hematíes. Y si no tengo Ray, no importa, puedo emplear la coloración de Yensa, también podrían emplear. O, en todo caso, puedo emplear una coloración de hematoxilina eosina, la que se utiliza para ver, ¿no es cierto?, tejidos, ¿no?, cortes histológicos, ¿no? Entonces, uno lo puede ver. Acá, claramente, también estamos viendo, ¿no es cierto?, ¿no? Acá están los hematíes, ¿no es cierto? Miren, ve, ¿no? ¿No? Con unas pequeñas prólongas, acá parece hasta un timón, ¿sí o no?, de barco, ¿no? 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 Entonces, tengo hematíes, ¿qué cosa? Acá dos nomás, ¿no es cierto? Acá con una prolongación, dismórficos. Aquí, no voy a agrandar muy chiquito. ¿No es cierto? Acá, ¿no? Acá no está alterado. Acá hay como un doble alito, ¿no? Entonces, estoy viendo estos hematíes, ¿no es cierto?, que generalmente se presentan, ¿no es cierto?, o son de origen glomerular, postglomerular, ¿no es cierto? El volumen globular medio, ¿no es cierto?, de los glóbulos rojos que se encuentran en la orina es mucho mayor que los que se encuentran en sangre, definitivamente. Eritrocitos isomórficos son, ¿no es cierto?, glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que pueden tener, ¿no es cierto?, una forma estrellada o monodiverticular, mono, ¿no es cierto? Esto se va a encontrar, por ejemplo, en presencia de infecciones urinarias, cuando existen cálculos urinarios o presencia de algún tumor, ¿no es cierto? O en estados fisiológicos, por ejemplo, cuando se hace un ejercicio intenso. O existe también un traumatismo, ¿no es cierto? Podríamos encontrar estos eritrocitos isomórficos, ¿no? Isomórficos, ¿no? Acá tenemos igualmente, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? ¿No? Con unas pequeñas prolongaciones, ¿no es cierto? Encontramos.
No son los hematíes, ¿no es cierto?, normales que siempre sabemos ver, ¿no es cierto? Están, ¿qué cosa? Alterados. Acá, por ejemplo, hematíes más grandes, acá son hematíes más pequeños. Entonces se está diciendo, ¿no es cierto?, que hay una diferencia de tamaño, entonces tenemos dismórficos. Entonces, estos hematíes, ¿no es cierto?, pueden ser, si hablo de isomórficos, hematíes normales, o puedo tener puros hematíes estrellados, ¿no es cierto?, o lo que decíamos, grenados, o puedo tener los hematíes grandes, que se denominan, ¿no?, fantasmales, ¿no es cierto?, o puedo tener hematíes, ¿no es cierto?, con una prolongación, como estamos viendo, o septados. Y dismórficos tenemos los hematíes anulares, ¿no es cierto?, parece una rosquita. O aquellos hematíes que la parte central se encuentra vacía. O aquellos hematíes que tienen varios divertículos, ¿no es cierto?, varios, aquí hay 5. Entonces digo hematíes diverticulares. O, ¿no es cierto?, que puede tener como espinitas, espiculados, ¿no? Entonces, los hematíes, ¿no es cierto?, pueden, ¿no es cierto?, tomar determinadas características. O puedo tener también, ¿qué cosa?, ¿no es cierto?, una mezcla. Y puedo tener, ¿no es cierto?, tanto hematíes isomórficos como hematíes, ¿qué cosa?, dismórficos. Puedo tener. Si lo que me predomina son los hematíes dismórficos, ¿no es cierto?, y eso se encuentra en más del 60%, entonces lo que yo tengo son enfermedades glomerulares. Pero si este porcentaje es menor del 20%, ¿no es cierto?, entonces son enfermedades postglomerulares, enfermedades de las vías urinarias, ¿no? Y si encuentro de 20 a 60%, ¿no es cierto?, entonces puedo tener, ¿no es cierto?, un tipo mixto de enfermedad glomerular. Aparte de los hematíes, también lo que se sabe presentar son la presencia de leucocitos. Algunos autores refieren, ¿no es cierto?, la cantidad de leucocitos en un porcentaje de 2 a 4%, otros indican de 0 o de 1 a 3%, ¿no? Ya depende de los autores, ¿no es cierto?, ¿no? Y eso es normal encontrarlo, eso es normal. Pero cuando puede haber una infección, por ejemplo, ¿no es cierto?, se ponen una sonda, sobre todo las viejitas, ¿no?, que no orinan, ¿no es cierto?, fácilmente les ponen una sondita, ¿no?, para hacerlos orinar, ¿no es cierto?, los catéteres, ¿no es cierto?, para que puedan orinar, se recolecta la orina. Entonces, como están estos catéteres, estas sondas, entonces el paciente fácilmente, ¿no es cierto?, va a terminar haciendo una infección urinaria, debido a que el Staphylococcus saprophyticus, el estafilococo epidermidis, se encuentra, ¿no es cierto?, como parte de la flora normal de la vagina, ¿no es cierto? También podemos encontrar enterococos, ¿no?, o puede haber una pequeñísima cantidad de E. coli, ¿no?, y la persona se va a contaminar, ¿no es cierto?, y va a llegar a los riñones por vía ascendente, ¿no? O en todo caso existe, ¿no es cierto?, la formación del cálculos urinarios. Y estos generalmente son producidos más que nada por el Proteus, ¿no es cierto?, debido a que tiene la facultad de hidrolizar la urea. Puedo tener también, ¿qué cosa?, eosinófilos. Y esto se ve sobre todo, ¿no es cierto?, en nefritis, ¿no es cierto?, intersticiales de tipo alérgico. Pero cuando yo tengo mi orina, los eosinófilos y los neutrófilos son polimorfos nucleares, al final de cuentas, ¿no es cierto?, tienen su núcleo, ¿no es cierto?, dividido, ¿no es cierto?, en fragmentos. Y eso no me permite diferenciar de lo que es un neutrófilo de un eosinófilo, haciendo una coloración simple.
Pero si yo quiero saber, ¿no es cierto?, porque se sospecha, ¿no es cierto?, de una nefritis, entonces en ese caso yo de mi seguimiento procederé a hacer una coloración, por ejemplo, la coloración de Ray. Y con esto ya puedo determinar, ¿no es cierto?, que esos leucocitos a qué estirpe pertenecían. También puedo ver, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, estructuras tubulares, ¿no es cierto? Y esto se debe, ¿no es cierto?, a presencia de enfermedades tubulares y o glomerulares. E incluso yo puedo ver incluso lo que se denomina filamentos mucosos, se pueden encontrar. También puede encontrarse presencia de leucocitos en infecciones urinarias, o puedo encontrar presencia de células epiteliales de descamación, ¿no es cierto?, ¿no? Se pueden encontrar. Acá claramente vemos los leucocitos, ¿no es cierto? Y yo, ¿por qué me doy cuenta que son leucocitos? Porque son un poquito más grandecitos que los hematíes, y en la parte interna, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que presenta? Presenta, ¿qué cosa? Núcleos. ¿Qué es lo que tiene en la parte interna? Núcleos. Y como tengo núcleos en la parte interna, entonces yo puedo decir, ¿no es cierto?, que este es un, ¿no es cierto?, leucocito, ¿no? Cantidad normal de 0 a 4 por campo de leucocitos, o de 1 a 4, de 2 a 4, ¿no? Eso es normal. Pero ante un ejercicio intenso, un proceso febril, ¿no es cierto?, me está indicando, ¿no es cierto?, que hay una respuesta de tipo inflamatorio, ¿no es cierto?, a nivel de las vías urinarias. Y acá claramente estoy viendo mayor cantidad de leucocitos, ¿no es cierto? Y ahí tengo, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 19 leucocitos estoy viendo en ese campo. Los leucocitos no todos son del mismo tamaño, porque, por ejemplo, si yo tengo un monocito, va a ser mucho más grande que un linfocito, ¿no? Entonces, pueden variar un poquito en tamaño. Y estas cosas chiquititas que están acá, ¿qué cosas serían? Bacterias, o también, si quieren, lo reportan como gérmenes. Acá tengo full leucocitos, ¿no es cierto?, cualquier cantidad de leucocitos, y cuando estos leucocitos se conglomeran, ¿no es cierto?, forman grupo, entonces tenemos lo que se denomina, ¿no es cierto?, la famosa placa de pus. O también, si quieren, le dicen nucleocitos, ¿no es cierto? Entonces también uno reporta, ¿no es cierto?, si hay placas de pus, ¿no es cierto?, acúmulos de leucocitos, lo cual yo lo puedo pintar con el colorante de Ray. A mí me gusta más el Ray, ¿no es cierto? Lo puedo pintar con el colorante de Ray, con Yensa, lo puedo pintar con azul de metileno, con azul de toluidina, ¿no? La cosa es visualizar, ¿no es cierto?, estos leucocitos. Acá ¿no es cierto?, tenemos cualquier cantidad, ¿no es cierto?, de leucocitos, ¿no es cierto? Pero todos estos leucocitos también aparentemente fueran que estuvieran agrupados, ¿no? Pero, a ver. Quiero que se vea lo que es un cilindro leucocitario de lo que es una placa de pus. Muy bien. Yo tengo cualquier cantidad de leucocitos, pero el cilindro leucocitario es como si tuvieran ustedes una bolsita, ¿no es cierto?, larguita, ¿no? Y lo que van a hacer es llenar la bolsita con leucocitos. Pero es una bolsita delgada, larguita. Entonces eso sería un cilindro leucocitario, porque la bolsita va a estar, ¿no es cierto?, con albúmina, ¿no es cierto?, que vamos a tener en la parte interna albúmina. Y ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Los leucocitos. Eso sería
un cilindro leucocitario. Pero sí, ¿no? Como se ve acá, ¿no es cierto? ¿No? Están estos puntitos dentro de un, como unos nabocitos aquí. Pero acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo leucocitos también, pero estos solamente están formando grupos, ¿no es cierto? No tienen un molde. Solo están formando, ¿qué cosa? Grupo, igualmente acá, ¿no? Igualmente acá, ¿no es cierto? ¿No? Tan sueltos, tan sueltitos. Entonces, ¿esto qué cosa vendría a ser, no es cierto? Presencia de leucocitos, presencia de placas de ¿qué? De pus. En cambio, este de acá, este sería ¿qué cosa? Un cilindro leucocital. Eso, si estos cilindros leucocitarios me pueden indicar, ¿no es cierto?, que hay un antecedente, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, una afección a nivel tubular y es de origen renal. Ahora, el encontrar estos, ¿no es cierto?, leucocitos así de esta manera, puede ser también indicio de una pielonefritis. Cuando una persona tiene al inicio, ¿no es cierto?, una infección urinaria, generalmente cursa asintomático cuando es inicialmente, ¿no? Y después viene la infección, ¿no es cierto?, a nivel urinario de las vías bajas. Y ahí la persona lo que va a tener, ¿qué cosa es? Sensación de ir al baño continuamente, ¿no? Piensa que va a orinar bastante cuando no es así, siente ardor al momento de orinar, orina menos volumen de lo que frecuentemente hace, presenta dolor, ¿no es cierto?, en la fosa, ¿no es cierto?, profunda, ¿no? O un dolor lumbar también se puede presentar y podría acusar con fiebres, pero generalmente bajas, ¿no? O sea, tiene fiebre, pero no pasa los 38 grados, ¿no? O sea, 35, ¿no? Entonces, ahí yo puedo decir que estoy, ¿no es cierto?, con una infección urinaria, ¿no es cierto?, a nivel bajo. Pero cuando estas células siguen migrando, ¿no es cierto?, por vía ascendente y llegan al riñón, ¿no es cierto?, entonces ahí cuando ya, ¿no es cierto?, infecta, ¿no es cierto?, a nivel del riñón, ¿no es cierto?, y entonces ahí se produce lo que se conoce como pielonefritis. Y ahí sí vamos a encontrar, inclusive también, ¿qué cosa? Estos cilindros, ¿no es cierto?, ¿no? Ya les encontramos una pielonefritis, ¿no? Y ya el paciente ya tiene síntomas, ¿no es cierto? Ya no presenta los síntomas de la infección urinaria baja, ya no, ¿no? Sino que comienza a presentar otros síntomas, ¿no es cierto? Como que la fiebre va a ser mucho mayor de 38 grados centígrados. Y es una de las características, siente malestar general, definitivamente, ¿no? Dolor, ¿no es cierto? También presenta el paciente. Células epiteliales. Las células epiteliales que normalmente se encuentran son las células de descamación, ¿no es cierto?, que vendrían a ser células epiteliales, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, estas células son grandes en forma, ¿cómo se puede decir?, ¿no?, que tiene 4 lados, digamos así, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso, y eso es normal encontrar, ¿no es cierto? Pero cuando uno quiere hacer un análisis de orina, se le recomienda al paciente que el día antes de llegar al laboratorio tiene que hacerse, ¿no es cierto?, un aseo de sus partes íntimas, ¿no?, para tratar de eliminar, ¿no es cierto?, todas estas células, ¿no?, normales que se saben encontrar. Si la persona no se hace una adecuada limpieza, ¿no es cierto?, puede encontrar presencia de estas células epiteliales
y ahí me va a dificultar la observación de los elementos, ¿no? Acá en esta lámina de acá abajo estamos viendo, pues, ¿no es cierto?, cualquier cantidad de células epiteliales y cosa abundan, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor la paciente no se hizo, ¿no es cierto?, un adecuado, ¿no es cierto?, limpieza, ¿no es cierto?, de los genitales, ¿no? Puede haber habido, ¿no es cierto? Este epitelio es un epitelio plano escamoso, ¿no es cierto?, que proviene, ¿no es cierto?, de los genitales externos y también proviene de la porción inferior de la uretra, ¿no? Y ahí claramente puedo observar, puedo apreciar, ¿no?, la célula epitelial grande, ¿no es cierto?, en forma, ¿no?, digamos, romboide, ¿no?, de 4 lados, con el núcleo en la parte central. Acá están las células epiteliales, efectivamente, acá están los leucocitos. Entonces estas células no tienen ningún valor diagnóstico, ¿no?, porque están escasos. Pero hay veces que las células epiteliales, no, hay células epiteliales, pero cuando existe una contaminación con la Garnerella vaginalis, Garnerilla vaginalis, ¿no es cierto?, ¿no? Porque la persona hizo una travesura, ¿no es cierto?, estuvo con una persona, ¿no es cierto?, ustedes no saben si la persona se encuentra infectada o no, y puede ser que tenga, ¿qué cosa?, la Garnerella vaginal, definitivamente, y yo lo voy a reconocer porque esas bacterias, ¿no es cierto?, les encanta ubicarse a nivel de las células epiteliales, ¿no? Le encanta estar ahí, en las células epiteliales. Y se han reportado que acá a unos 20 años, ¿no es cierto?, otros países van a depender de nosotros. Entonces, Garnerella vaginalis puedo encontrar. Pero no solamente células del epitelio descamativo, sino que también puedo encontrar células uroteliales superficiales, procedentes de las cálices, de la pelvis y el uréter, ¿no? Y se caracteriza porque tiene una prolongación citoplasmática, como si fuera un látigo, ¿no es cierto? Igualmente acá, ¿no es cierto? Acá está la célula, y ¿qué es esta parte de acá? No, acá tengo que pasar una prolongación, ¿no es cierto? Entonces, si tengo esta prolongación citoplasmática, definitivamente, ¿no es cierto?, se tiene, ¿no es cierto?, un manual de óxido, ¿no es cierto?, reacción. Pero no solamente encuentro esas células, sino que también encuentro células superficiales vesicales. Son células, ¿no es cierto?, que tienen una forma, digamos, redondeada cuando lo veo al microscopio. Y las células superficiales uretrales, en las que se distribuye, ¿no es cierto?, porque sus extremos, ¿no es cierto?, son afilados, ¿no? Entonces acá claramente observamos, ¿no es cierto?, afilados, ¿no es cierto?, delgados. Entonces, acá son células epiteliales de descamación, ¿no es cierto?,
como podemos ver, ¿no? Acá hay dos ramas y por lo tanto entonces células de descamación, células epitelio de transición. Estas células se originan a nivel de la pelvis renal. También puede originarse a nivel del urete y la uretra. ¿Cuál es su característica que tiene esta célula? Estas células, como dijimos, no era normal, ¿no es cierto?, encontrar. Por eso es que de primer ejercicio entonces tenemos células del epitelio de transición, ¿no? Que son un poquito más pequeñas que las células epiteliales planas. Y presentan, ¿no es cierto?, una pequeña prolongación que le dice, ¿no es cierto?, orejitas y cuenito de ratón. De ahí tengo células tubulares o renales. Tampoco eso debe encontrarse. No debemos tener células tubulares o renales, ¿no es cierto? Y estas células se reconocen porque son de muchísimo más tamaño, ¿no es cierto?, que los leucocitos. Y presentan en la parte izquierda su verde. ¿No? Acá. Epitelio tubular o renal, ¿cuál es la característica de esta célula? Que dentro de la célula vamos a encontrar, ¿no es cierto?, anís y ahí vemos claramente, ¿no es cierto?, que la célula está brillando, está brillosa. Cilindros. Entonces, los cilindros dijimos que eran moldes de albúmina, los cuales podían adoptar diferentes formas. Y yo puedo clasificar estos cilindros como cilindros hialinos, que se puede decir que son parte de la flora normal. Entre los cilindros normales que se pueden apreciar es el cilindro hialino, ¿no es cierto? Es normal encontrar, inclusive por un exceso físico intenso, ¿no es cierto?, por una mala alimentación, es otro factor importante. O si es que si la semilla le aplicó algo, tampoco. Mientras que si es, ¿no es cierto?,
de tipo irregular. Entonces, ¿qué vamos a observar ahí? Vamos a observar cocos, ya, mira, también podemos encontrar cilindros hemáticos, ¿no? En los cuales estamos en comida prácticamente gratuito. ¿No? Entonces, no debo encontrar cilindro granuloso. Y aparte de las hemáticas tengo los C. Estos hematíes no son normales de encontrar. El único que podría encontrarse es el biofilm. Y ahí yo puedo hacer el examen clínico, que si veo alguna normalidad de estas, y entre el examen clínico puedo tener dosaje de proteínas, dosaje de glucosa, puedo tener globidiógeno, y si estoy haciendo un ácido claro. Entonces, patológico granuloso, antiguamente todavía se clasificaba el granuloso en fino y grueso, ¿no? Ahora ya no, ahora solamente queda como granuloso. Tenemos los granulos, ¿no? Y tengo el negativo, el hemático, los serios, o puedo tener un granuloso, ¿no es cierto? Pero con cáscara de cebolla. Entonces ahí claramente es una coloración de macrocilina e usina, donde podemos ver claramente, ¿no es cierto?, la presencia de estos tubos. Esto es lo normal. Pero saludo, ¿no es cierto?, que son moldecitos, ¿no es cierto?, de pura albúmina. Ahora, de ahí va y busca a que den comidita. Se le ha dado comidita. No es así. Me lleva de la fiata. Entonces, ¿cuándo es que aumenta estos cilindros, ¿no es cierto? ¿Cuándo aumenta? Cuando hay un estrés, ¿no es cierto? Y cuando hay aumento de estrés, cuando se deja de hacer ejercicios y la persona, ¿no es cierto?, come lo que decimos, ¿no es cierto?, comida de despertar. Entonces ahí podemos encontrar, ¿no? ¿Y qué hambre recibe? Eating beauty. Cuando se tiene duda de la presencia de glóbulos rojos,
En cuanto a los cilindros, en los cilindros generalmente la cantidad de cilindros que se encuentra son poquitos, solamente puede decir 0 a 2 por campo, ¿no? Y esto aumenta sobre todo cuando tenemos estrés o se hace ejercicio intenso, ¿no? Y también se sabe encontrar presencia de cilindro acompañado de proteínas en orina, también se sabe encontrar, ¿no? Ahora, de acuerdo al componente que está dentro del cilindro, tenemos diferentes nombres, ¿no es cierto? Un cilindro, ¿no es cierto?, leucocitario, o un cilindro de células epiteliales, cuando ya pasan los días, ¿no es cierto?, estas células epiteliales, ¿no es cierto?, tienden a degradarse y dar lugar a la formación de lo que conocemos como cilindros granulosos, ¿no? Si tengo leucocitos, por ejemplo, ven, acá hay leucocitos, sí, ¿no es cierto?, pero ¿qué cosa? Están dentro de un molde, entonces sería un cilindro leucocitario. No vendría a ser una placa de un fiocito, no. Ahí lo que tengo yo es un cilindro. Lo puedo tener, ¿no es cierto?, hematíes. Acá una cosita, cuando hay una cantidad grande de hematíes y se ponen tantos hematíes que al final terminan encubriendo, terminan tapando, ¿no es cierto?, digamos así, los leucocitos. Pero yo quiero reportar los leucocitos, yo tengo que reportar los leucocitos. ¿Y cómo es lo que uno hace? En su sedimento de orina uno puede retirar unos 20 microlitros, ¿no?, de orina. También le echo 20 microlitros, por ejemplo, de ácido acético. O le puedo echar el bendito reactivo de yodo, ¿no es cierto? ¿Y estos qué van a hacer? Que van a... Doctora, se le está escuchando muy, muy bajito. No sé por qué, si estoy acá. Se va a destrozar los leucocitos, los hematíes, y quedan los hematíes. Y cuando uno reporta los hematíes, supongamos que he hecho eso, ¿no es cierto?, y se me han listado todos los hematíes, hace unos cuantos, y yo tengo, digamos, de 20 a 25 leucocitos, pero yo le he hecho una dilución realmente, ¿no es cierto?, y como le hice una dilución, entonces la verdadera cantidad de hematíes será pues de unos 40 a 50. Que la verdadera cantidad de leucocitos debe ser de 40 a 50. Entonces uno puede recurrir, ¿no?, a ese truco, ¿no es cierto?, cuando ve qué cosa, hematíes, ¿no es cierto?, porque quiero saber si es que realmente, aparte de los hematíes, también se encuentran qué cosa, leucocitos, creo, cuando los hematíes se encuentran en elevada cantidad. Y acá, como yo les decía, no se van a equivocar, no van a decir placa de pus, ¿no es cierto?, porque acá los leucocitos no están sueltos, no están disgregados, están, ¿qué cosas?, todos metidos, ¿no es cierto?, en una bolsita, todos están metidos en un moldecito de albúmina, pues usted le dice cilindro leucocitario. Aquí. Acá. Esto de acá, esto que está acá, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, que es lo que estoy viendo como un rectángulo, ¿no es cierto?, casi todo del mismo grosor, digamos así, ¿no es cierto?, entonces sería un cilindro. La parte de medio está totalmente transparente, entonces hasta ahí iría con el nombre de cilindro hialino, pero a los laterales, o podría también estar en todo, ¿no es cierto?, el cilindro, ¿no es cierto?, unos granitos, como una tierrita. Estos pueden ser debidos, ¿no es cierto?, a la presencia de células epiteliales, ¿no?, y han sido, ¿qué cosa?, destrozadas, ¿no es cierto?, digamos así, ¿no es cierto?, por eso es que ya vemos ahorita, ¿no es cierto?, un cilindro de tipo, ¿qué cosa?, granuloso, porque no puedo ver lo que hay adentro, ¿no es cierto?, solamente ver, ¿qué cosa?, presencia de grumos. Antiguamente uno tenía que tener el trabajo de poner el cilindro granuloso fino o grueso, ¿no? Ahora ya no, ahora solamente se le reporta, ¿no?, como cilindro granuloso, definitivamente.
En cambio, acá que estoy viendo, ¿no es cierto? ¿No? Estoy viendo qué cosa, ¿no es cierto? Un moldecito, ¿no es cierto? Transparente, ¿no es cierto? Entonces, ese será solamente un cilindro hialino, no hay nada en su interior. Igualmente acá, ¿no? Es un cilindro, ¿qué cosa? ¿No? Transparente, no hay nada. Acá, bueno, acá hay un hematía, ¿no es cierto? Acá un costadito. Para poder visualizar bien estos cilindros hialinos, no es aconsejable poner una elevada cantidad de luz. No, 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 no. ¿No es cierto? Tiene que tener una luz baja, ¿no es cierto? ¿No? Para que esté un poquito medio oscuro, donde resalte, ¿no es cierto?, estas estructuras, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, tenía un cilindro, pero ¿por qué está así todo así, ¿no? Que parece todo dobladito, ¿no es cierto? Por los túbulos, ¿qué cosa? Contorneados, ¿no es cierto? Estamos hablando que es un molde de albúmina, ¿no es cierto? El cual proviene, ¿no es cierto?, de los túbulos renales, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos qué cosa, túbulos, ¿no es cierto?, contorneados, ¿no es cierto? Acá claramente. Ahora, también cuando se encuentra normalmente en un ejercicio intenso, cuando hay fiebre, pero también se sabe encontrar cuando la persona toma diuréticos, ¿no es cierto? Cuando toma diuréticos, sobre todo cuando se toma el famoso LASI, ¿no es cierto?, que vendría a ser la furosemida, ¿no es cierto? Ahí también en esas personas, ¿no es cierto?, que toman estos diuréticos, podemos encontrar, ¿no es cierto?, la presencia de estos cilindros, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Ahí está el cilindro. Aquí, ¿no? Está el cilindro. Ve, acá adentro se ha metido, ¿qué cosa?, ¿no es cierto? Una celulita, ¿no? Acá un leucocito, ¿no es cierto? ¿No? Acá tenemos leucocitos, acá tenemos, ¿qué cosa? Hematíes, ¿no es cierto? Acá. Este de acá, ¿no es cierto? Este de acá, ¿no es cierto? Estos de acá son, ¿qué cosa? Cilindros hialinos, que en su interior se está viendo que están ingresando, ¿qué cosa?, ¿no es cierto? Hematíes, ¿no es cierto? Pues todavía no se le considera cilindro hemático. Para que sea cilindro hemático tiene que estar lleno, ¿no es cierto?, ¿de qué? De hematíes. Acá hay células epiteliales y acá tenemos, ¿cierto?, presencia de qué? De hematíes, ¿no es cierto? Está hematíes. Y unos cuantos microorganismos. Acá podemos observar claramente, ¿no es cierto?, presencia de qué? De cilindros, ¿no es cierto? ¿No? Acá está mi cilindro hialino, y pero ahora que estoy viendo, ¿no es cierto?, estoy viendo, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Granulaciones. Por lo tanto, ¿qué significa? Que ha ingresado determinadas estructuras, ¿no es cierto?, que han sido, ¿qué cosa?, ¿no es cierto?, destrozadas, definitivamente. Entonces tengo un cilindro, ¿qué cosa?, ¿no es cierto?, granuloso. Acá todavía se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Hay unos hematíes. Acá, ¿no? Un cilindro granuloso, facilito, pero creo que acá está mucho mejor, ¿no es cierto? El cilindro, ¿qué cosa? Granuloso, ¿no es cierto?, que está acompañado por hematíes y unos cuantos leucocitos, ¿no? Que se pueden observar. ¿Dónde vamos a tenerlo, por ejemplo, ¿no es cierto? En una pielonefritis, hicimos, que podíamos encontrar, ¿no es cierto?, una infección urinaria, ¿no es cierto?, que ha llegado a invadir, ¿no es cierto?, vías altas, o también en procesos, ¿no es cierto?, debido, por ejemplo, a una intoxicación por plomo. Este de acá no voy a equivocarme. Yo no puedo decir que este es un cilindro granuloso. Yo no puedo decir que este es un cilindro granuloso. Para que sea un cilindro granuloso, acá yo vamos a ver, acá voy a hacer. Vengo para acá. Y acá lo control. Quiero que vean. Este acá sí es un cilindro, ¿qué cosa? Granuloso. Porque el diámetro se dan cuenta que es semejante, parecido
a lo largo de todo el cilindro. En cambio acá sí hay gránulos, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero hay una puntita, ¿no es cierto? Mencionamos un puntiagudo y acá está, ¿qué cosa? Completamente más ancho. Entonces eso nosotros lo que denominamos cilindroide o un falso cilindro granuloso, digamos, ¿no es cierto? Es un falso cilindro, ¿no? No se van a equivocar, ¿no? Y este ha sido formado por, ¿no es cierto?, unos leucocitos, como se puede ver acá. Cilindro serio y granuloso. O sea, tengo las dos cosas, ¿no es cierto? Es un cilindro serio, ¿no es cierto? Pero a la misma vez también se observan granulaciones, ¿no es cierto? Generalmente tienden a ser más anchos que los llamados cilindros hialinos, ¿no es cierto? Son más cortitos, ¿no? Acá claramente creo que se ve, ¿no es cierto?, la anchura. ¿No? Son anchos, ¿no es cierto? ¿No? Son más anchos, ¿no?, que el cilindro hialino. Y esto se encuentra, ¿no es cierto?, en enfermedades renales crónicas. Y en una enfermedad renal crónica se caracteriza porque el paciente no presenta síntomas aparentemente y los valores de creatinina, ¿no es cierto?, en sangre comienzan a ir aumentando y la cantidad que se excreta de creatinina es completamente baja, es más baja, pero para que se desarrolle este cuadro toma muchísimos años, ¿no es cierto?, ¿no? Es una enfermedad renal crónica. Pero en una enfermedad renal aguda, ¿no es cierto?, los síntomas aparecen, ¿no es cierto?, al cabo de 2 o 3 semanas, ¿no es cierto? Hay, ¿no es cierto?, un incremento, ¿no es cierto?, ¿no?, de la creatinina, un incremento de la urea, ¿no es cierto?, y la cantidad que secreta es completamente baja, ¿no es cierto? Esto es en una enfermedad renal aguda, ¿no es cierto? ¿Y dónde la encontramos? En las enfermedades renales crónicas, pero que ya, ¿no es cierto?, el paciente ya comienza a presentar los síntomas, o sea, que significa que la enfermedad renal ya ha avanzado, ¿no es cierto?, para cuando ya comienzan a manifestarse los síntomas, definitivamente, ¿no? Comienza a acumularse la creatinina y esto es tóxico, ¿no es cierto?, realmente, ¿no es cierto? Y el paciente, ¿no es cierto?, comienza incluso a perder la concentración, ¿no es cierto? Ya. Y también se observa, ¿no es cierto?, en periodos, ¿no es cierto?, de recuperación de la diuresis, ¿no es cierto? Por ejemplo, te podemos cursar, ¿no es cierto?, con oliguria, ¿qué significa?, ¿no es cierto?, una disminución del volumen de orina, ¿no es cierto?, que se elimina. Normalmente nosotros orinamos de 1,5 a 2 litros de orina, ¿no es cierto? Una oliguria significa que la cantidad de orina ha bajado más o menos de unos 500 a 800 o 1000 mililitros, ¿no es cierto? Y así ya tenemos una anuria cuando es muchísimo menor, ¿no es cierto? Entonces cuando comienza a recuperarse, ¿no es cierto?, la diuresis, ¿no es cierto?, entonces ahí podemos también encontrar. Entonces acá está el cilindro C, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, que por la transparencia que tiene, pareciera, ¿no es cierto?, que se tratase de un cilindro hialino. Pero hay dos cosas que lo van a sacar. Uno, que este cilindro es un poquito más ancho, ¿no es cierto?, que el cilindro hialino, es una de las características. Y la otra es que como que el cilindrito estuviera rotito, ¿no es cierto? Digamos que este es el cilindro, ¿no es cierto? Este es el cilindro, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que tiene, no es cierto? Como pequeñas, ¿qué cosa? Rupturas, ¿no es cierto? Entonces tiene pequeñas, ¿qué cosa? Muescas, ¿no? Entonces esas dos características
te permite decir que lo que tú tienes es un cilindro de tipo serio. Y acá creo que claramente estoy viendo presencia de que de leucocitos, ¿no es cierto? Se están mirando, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que se encuentran estos cilindros, ¿no es cierto?, cuando decimos que había una insuficiencia renal, ¿no es cierto?, de tipo Crohn. Tenemos otros cilindros, como en este caso, pero que en su interior, ¿no es cierto?, está constituido por células epiteliales, ¿no es cierto? Entonces de ahí recibe el nombre, ¿no es cierto?, con cilindro de células epiteliales, ¿no es cierto? Se observa el cilindro hialino, pero con un contenido en su parte interna, ¿no es cierto? Y estos provienen generalmente a nivel de los túbulos renales, también los podemos encontrar, ¿no es cierto? Definitivamente. Y esto se puede encontrar, ¿no es cierto?, en casos de nefrosis, también cuando existe una eclampsia, definitivamente, ¿no?, en una necrosis, ¿no es cierto?, de tipo aguda, o cuando hay células epiteliales, ¿no es cierto?, entonces existe un rechazo hacia el órgano trasplantado. Si tenemos trasplantado el riñón, entonces muy bien podemos encontrar, ¿no es cierto?, este tipo de cilindro, ¿no es cierto?, una falla renal aguda, definitivamente, ¿no? O cuando también no hay presencia de sustancias tóxicas. Tenemos otros cilindros en el cual en su parte interior, ¿no es cierto?, está constituido por líquidos, ¿no es cierto?, gotitas de grasa. Y tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se encuentra en el síndrome nefrótico. Y ahí claramente, ¿no es cierto?, podemos observar el síndrome nefrótico, lo que se va a observar es presencia de proteínas, ¿no es cierto?, a nivel de la orina. Hay una mayor secreción de proteínas, ¿no? Y los valores de creatinina también se encuentran de cosa elevados, ¿no es cierto?, lo cual me está indicando que hay una enfermedad renal de por medio. ¿Y qué es lo que encontramos? Gotitas de grasa. Acá no se ve muy bien, ¿no es cierto?, gotitas de grasa. Pero acá sí se ve, ¿no es cierto?, la grasita, ¿no es cierto?, de manera refulgente, ¿no es cierto?, más brillosa, ¿no es cierto?, que uno claramente lo puede visualizar, ¿no? Entonces, cilindro con líquido. Cilindro eritrocitario, completamente fácil de sacar, ¿no es cierto? Tenemos acá el cilindro, ¿no? Pareciera un cilindro granuloso si uno lo viera así, ¿no es cierto? Pero cuando uno se acerca más, va a poder ver, ¿no es cierto?, la presencia del OC Matías, lo cual me está indicando, ¿no es cierto?, que hay una glomerulonefritis, definitivamente, ¿no es cierto? Y en su interior, ¿qué tenemos, no es cierto? Llenecito de qué? De Matías. Claramente, ¿no es cierto? No vamos a decir que es un grupo de Matías, ¿no es cierto? No. ¿No es cierto? Acá tenemos que encontrar un molde que está lleno, repleto de qué? De hematina, definitivamente. Igualmente acá, ¿no es cierto?, estoy viendo, ¿no es cierto? Si yo muevo el micrométrico, ¿no?, así a simple vista parecía un cilindro granuloso, pero yo cuando muevo el micrométrico veo que comienzan a aparecerse, ¿qué cosa? Los hematíes, ¿no es cierto?, al movimiento del micrométrico, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que tengo?, ¿no es cierto?, un cilindro también de qué tipo, eritrocitario, ¿no es cierto?, igualmente, ¿no? Hay que mover, ¿no es cierto?, el micrométrico para poder observar, porque si uno no hace eso, uno va a reportar como si fuera un simple cilindro granuloso. Después puede ser que lo que tenga en su interior sea presencia de leucocitos, y ya recibe el nombre, ¿no es cierto?, de cilindro leucocitario, ¿no?, como lo estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, un cilindro hialino, el cual, ¿no es cierto?, en su interior ahora, ¿qué es lo que tiene, no es cierto?, leucocitos. Todos estos cilindros, ¿no es cierto?, normalmente no se encuentran,
Generalmente se encuentra cuando hay enfermedades renales de por medio, ¿no? O una pielonefritis, ¿no? Entonces vemos la presencia de los leucocitos, pero acá en la parte externa, si yo soy más curiosa, ¿no? Acá en la parte externa veo que lo que me está predominando, ¿qué cosas vendrían a ser? Hematíes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo hematíes presentes. Y acá en la parte interior, ¿qué es lo que estoy teniendo, ¿no es cierto? Leucocitos, todos metidos dentro, ¿no? Acá. Y igualmente, ¿no es cierto? Llenecito, repleto de ¿qué? De leucocitos. Este ya no es un cilindro. ¿Qué cosa vendría a ser eso? Eso sería, ¿qué cosa? Una placa de pus, ¿no es cierto? Porque ustedes no lo están viendo la forma rectangular, no es un moldecito, ¿no es cierto? Sino que están, ¿qué cosa? Conglomerados, están, ¿qué cosa? Agrupados, ¿no? Este no es un cilindro leucocitario, definitivamente, ¿no es cierto? No lo es, ¿no es cierto? Porque no presenta qué cosa, leucocitos. Más que nada, ¿qué tipo de cilindro sería este? A ver, joven. ¿Qué tipo de cilindro es? ¿No? Hialino, porque si fuera leucocitario o hemático, tendría leucocitos, tendría hematíes. Si fuera con células epiteliales, se verían las células epiteliales adentro. Entonces ya están los tres descartados. Entonces, ¿quién me queda? Me queda el cilindro hialino, el granuloso, el cilindro serio y el cilindro, ¿no es cierto?, lipídico. Acá ven gotas de grasa, no se ven las gotas de grasa afuera. Entonces me quedan los otros tres, pero el cilindro serio que hemos dicho que es más ancho, no he dicho que es más largo, sino que cosa he dicho que es más ancho y presenta muescas, ¿no es cierto? Muescas, como si estuviera rotito, ¿no es cierto? Ese cilindro, ¿no es cierto? A lo largo como si hubiesen hecho pequeños cortes, ¿no? Muescas. Entonces a mí ya se eliminó el cilindro, ¿qué cosa? Serio. Entonces me queda solamente el cilindro hialino y el cilindro granuloso, ¿no es cierto? Yo no veo granulaciones, unas cuantas, ¿no? Unas cuantas granulaciones, pero no pues abundantes granulaciones, ¿no? Ahorita les doy libre, ¿ya? Son diapositivas más. Entonces, tenemos diferentes tipos de cilindros, ¿no? ¿No? Como podemos, ¿no? Y aparte, ¿qué puedo encontrar yo en un sedimento? En un sedimento se puede encontrar células, ¿no es cierto?, que se reportan por campo. Puede encontrar leucocitos, ¿no? Lo normal es de 0 a 5 o 0 a 4, dependiendo de los autores, otros que dicen hasta 3 nomás. ¿No? Eritrocitos, ¿no? Hasta 2 por campo, ¿no? De 0 a 2 por campo se considera normal. Unos reportan las células como escasas, en regular cantidad o abundantes, ¿no? Es una forma de reportar. Otros reportan por la cantidad que se observe. Si observo 2 a 4 células, entonces serán pues escasas, ¿no es cierto? Si observo 5 a 10, ¿no es cierto? Ya pues regular cantidad. Si observo pues muchísimas más, ya pues digo abundantes, ¿no? Y las células que normalmente se encuentran son las células epiteliales o células de descamación. Mas yo no puedo encontrar células tubulares ni del epitelio renal. Yo no debo encontrar ese tipo de células, ¿no? También puedo encontrar, ¿cómo se llama?, cristales, ¿no? Y eso va a depender también del pH de la orina que yo tenga, ¿no es cierto?, para hacer mi reporte, ¿no? Y también puedo encontrar qué cosa, presencia de cilindros, que es lo que hemos hablado ahora, o en todo caso otros. Puedo encontrar gérmenes o microorganismos, bacterias, puedo encontrar levaduras, y sin caso yo vea, ¿no es cierto? Eso es lo normal, ¿no? Gérmenes, bacterias, levaduras en escasa cantidad, ¿no? O sea, unos cuantos, ¿no? Que siempre va a ir ahí. Pero si encuentro abundantes gérmenes, ¿no es cierto?, o en regular cantidad, ahí ya sí se reporta, y nunca van a encontrar parásitos, eso no debe encontrar.
¿no es cierto? Pero si por ahí yo veo una trichomona, ¿no es cierto?, vaginales, tendré pues que reportar, ¿no? Para que le dé tratamiento al paciente, porque va a haber leucocitos, pero los leucocitos van a ser debido, ¿no es cierto?, ¿no?, a una respuesta ocasionada, ¿no es cierto?, por la trichomona, ¿no? ¿Ah? O por el flujo vaginal, ¿no? Entonces ahí tengo que reportar, ¿no es cierto?, presencia de trichomona vaginal, que se parece al leucocito, pero que se mueve. Tampoco debo, bueno, levaduras sí se pueden observar, pero unas cuantitas, bien escasas, ¿no? Unas que otras, ¿no? Unas parejitas por ahí. Pero si encuentro pues gran cantidad de levaduras, hasta una hifa, ¿no es cierto? O una pseudo-hifa, ¿no? Que es un diseño, ¿no es cierto? Entonces ahí sí se reporta, porque a lo mejor la paciente tiene también un flujo vaginal que está contaminándome la orina, ¿no es cierto? Y el muestra que presenta, ¿no es cierto?, porque también puede llegar a producir, ¿qué cosa?, una infección urinaria, la cándida, pero esta finalmente es producida en pacientes, ¿no es cierto?, ancianos, en pacientes con enfermedades crónicas, en pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, ¿no? Entonces se tiene que reportar. Si encuentran un huevo de enterobios vermiculares, también debe, ¿cómo se llama?, reportarse. Puede haber fibras, ¿no es cierto?, por la ropa interior que usa la persona, ¿no es cierto?, fibra de algodón, ¿no es cierto?, o fibras sintéticas también puedo encontrar presente, o a lo mejor la persona, ¿no es cierto?, no, son niños, les echan talquito, o también puede ser que la persona haya tenido un flujo vaginal y haya usado, ¿no es cierto?, el día anterior, ¿no es cierto?, ha terminado su tratamiento, por ejemplo, con una crema vaginal, ¿no es cierto?, como el famoso Icadén, ¿no es cierto? Por eso debe pasar por lo menos unos 3 días, ¿no es cierto?, antes de hacerse el examen de orina, porque no debe haber, ¿no es cierto?, restos de crema. También puede haber, ¿qué cosa?, presencia de espermatozoides. En este caso tampoco no es recomendable esa muestra, ¿no es cierto?, porque el pH definitivamente me lo va a estar alterando, ¿no? Entonces, si encuentran, ¿no es cierto?, lo que nosotros decimos como fibras, que fue fibras, presencia de talco, ¿no es cierto?, presencia de espermatozoides, ¿no?, espermatozoides que también se pueden encontrar, ¿no es cierto?, o cremas, ¿no es cierto?, debido, ¿no?, que ha usado la persona. Entonces, o también puedo encontrar restos fecales, también se pueden encontrar, ¿no es cierto?, si no se ha hecho una buena limpieza, ¿no es cierto?, la persona, ¿no?, se está contaminando. Entonces, en este caso, uno cumple con reportar, ¿cómo se llama?, el examen macroscópico, el examen físico, y después para abajo uno ya reporta, ¿no es cierto?, muestra contaminada, se sugiere nueva muestra. ¿Por qué uno cumple con reportar el examen físico? Porque si ustedes no reportan nada y le dicen al paciente que tiene que traer una nueva muestra porque se encuentra contaminada, los pacientes son bien exquisitos, ¿no? Y a veces, seguro que ya perdieron mi muestra, ¿no? O, ¿no? Entonces, por eso es que están pidiendo otra muestra. No, ustedes cumplan con reportar, ¿no es cierto?, la primera parte del examen físico, para que vea el paciente que sí tenían ustedes su muestra, pero que esta no se encuentra en condiciones para ser examinada. ¿Está clarísimo?, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, qué elementos, ¿no es cierto?, se deben buscar y se deben reportar, ¿no es cierto? Entonces siempre va a ir las células, los leucocitos, los gérmenes, eso siempre va. Los cristales puede como no puede haber, entonces pone no se observa. Los cilindros puede como no puede haber, entonces ¿qué pone? No se observa, ¿no es cierto? No necesitan ustedes numerar todos los cilindros, no solamente escriben el cilindro que están encontrando. Igualmente, el cristal que solo están encontrando, no se van a poner toda una lista de cristales, no, solamente el que están encontrando, ¿no? Entonces, ¿ya? Pero lo que siempre va con cantidades es leucocitos, células y eritrocitos, siempre. Así no ven ni un leucocito, ustedes por regla ponen de 0 a 2 por campo o de 0 a 1 por campo, porque en algún lugar habrá un leucocito.
¿no? Entonces, cilindros no se observan o ausente como están poniendo, ¿no es cierto? Y acá están dando el listado de lo que todos los cilindros no hay, con excepción del cilindro de hialino que puede encontrarse en pequeñísima cantidad, ¿no es cierto? Pero generalmente no se observa. Entonces lo mismo que ustedes ponen, ¿no es cierto? Cilindros no se observan. Y si lo observan, coloca. Y entre paréntesis, ¿no es cierto? Ponen, ¿no es cierto?, cuántos cilindros se están observando por K. Si en un campo observo 2 cilindros y en otro campo no observo, entonces pongo de 0 a 2 cilindros por K. Muy bien, joven. Hasta acá he avanzado todo lo que corresponde a lo que es el sedimento urinario, que es la parte más larga. De acá les doy un descanso de unos 20 minutos, ¿no es cierto? Y comienzo a hacer mi examen físico. ¿Está clarito? Vayan a descansar, ¿no? Relájense, tomen un poco de refresco. Yo voy a tomar también un poco de refresco porque he hablado todo el rato. ¿Está clarito? En el examen que Sí, yo voy a tomar, ¿cómo va a ser mi examen? Así como yo he puesto ahorita acá, ¿no es cierto? Esta imagen, ¿sí o no? Entonces diré, ¿no es cierto? ¿Qué observa usted? Entonces pues me tendrán que poner pues, qué están observando, ¿no es cierto? ¿Está clarito? Porque son imágenes. ¿Está clarito? ¿O en qué caso se encuentra? ¿Sí o no? Bien. Ya, vayan, tienen 20 minutos porque se relajen. Yo tengo que tomar algo porque estoy con sed. Vamos a detener un ratito la grabación para después volver a comenzar.